de ustedes, ¿verdad? Un mes de descanso, un mes que descansaron de mí. Y sí, continuando con el estudio en el libro de Marcos, hoy estaremos dando comienzo al capítulo 11. Vamos a estar viendo el 11 y el 12, bien rápido, ¿verdad? Entrando en el capítulo 11, estamos entrando en la última semana de Jesús en la tierra. Pues cómo llegamos en pocas semanas hasta este momento, algo muy rápido, ¿verdad? Pero desde la semana pasada, en el capítulo 9, estábamos leyendo la transfiguración de Cristo. Bueno, en ese evento estamos a 6 meses de esta semana. En ese tiempo se celebra una fiesta que es la fiesta de los tabernáculos. Por eso cuando viene y se aparecen a Cristo Moisés y Elías, Pedro dice: bueno es que nosotros estemos aquí y que construyamos un tabernáculo para ti, otro para Elías y otro para Moisés, haciendo referencia a que estaban en ese tiempo de la fiesta. Ya estábamos a 6 meses de la última semana de Jesús en la tierra. Y este capítulo también es conocido porque en la mayoría de las Biblias se le da el título como la entrada triunfal en Jerusalén. Pero de acuerdo a la cultura de aquel tiempo, ¿qué era una entrada triunfal? Una entrada triunfal era una costumbre de los pueblos que salían y conquistaban otros pueblos, o que salían, iban y peleaban contra otros pueblos y regresaban victoriosos de una batalla. Cuando los guerreros, cuando los generales, emperadores regresaban victoriosos de la batalla, lo que hacía es que en el pueblo lo recibían con honores, lo recibían con un desfile. Para que se diera esta condición, los guerreros tenían que salir, pelear, y que en la batalla hayan matado a más de 5,000 guerreros del lado contrario. Estas eran unas de las condiciones: que trajeran bienes del pueblo que habían saqueado, que trajeran cautivos, y dentro del desfile era lo que mostraban sus generales, sus soldados, las posesiones que traían y gente prisionera. A este desfile se le llamaba lo que era una entrada triunfal. Bueno, podríamos decir, bueno, la entrada de Jesús reúne las condiciones para ser recibido y que se le llame como una entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén. ¿Puede calificar como una entrada triunfal? Bueno, dicen, bueno, Jesús vino, y no en el plano físico vino y cumplió con esas condiciones, pero en el plano espiritual Jesús cumple con las condiciones para que sea recibido con este desfile. Pero no fue, es en el plano espiritual, porque Jesús vino y cumplió con su plan, murió y resucitó, y por eso le puede dar vida a aquellos a los que a él se acercan, les puede dar vida. Y cuando la iglesia nace, cuando Pedro se levanta y predica, dice, los primeros, en su primer sermón, los primeros en convertirse fueron 5,000. Dices, aquí puede ser referencia a que cumple con las condiciones. Hay victoria sobre la muerte de 5,000 personas, en el sentido contrario, pero no en el sentido físico, no se cumple, pero en el sentido espiritual sí se cumple, ¿verdad? Pero aquí vemos esta entrada triunfal. Jesús ya venía arrasando con toda la atención de toda la gente. Si recordamos, después de esa fiesta en Galilea, cuando él se despide, ya en su último año, va, pero no viene y hace de Jerusalén su morada, sino que viene y habita las regiones de Perea. Es al otro lado del Jordán, donde se encontraba bautizando Juan el Bautista. Él va y llega hasta ese lado del Jordán, y ahí en la región de Perea él va a estar predicando, pero se va a mover entre Jerusalén, Betania y Perea. Perea va a ser su base, en la que él siempre va a estar ahí, y va a estar yendo constantemente a
a Jerusalén, va a hacer ministerio en Perea, pero también va a ir a Betania. Y en Betania, ¿qué es lo que hay en Betania? Bueno, pues en Betania se encuentra una familia que es muy amigos de ellos. Ahí se encuentra viviendo Lázaro, Marta y María. A 15 días de este evento de la entrada triunfal, van con Jesús y le hacen saber de que su amigo al que él ama está enfermo y que está enfermo de muerte. Mas Jesús no acude para orar por Lázaro y que reciba sanidad. Dice, no, esto es para la gloria de Dios. Y Lázaro muere y después de 4 días, ya cuando no había ninguna esperanza, porque en la cultura judía se tenía la idea de que moría la persona y que por 3 días el espíritu andaba rondando el lugar donde la persona había muerto. Y lo que hace Jesús para despejar toda idea de la costumbre que se tenía era que no se espera 3 días, se espera hasta el 4.º día, cuando la gente puede decir, bueno, ya el espíritu lo abandonó por completo. Ya cuando se había acabado toda expectativa de que el espíritu volviera al cuerpo, dices, bueno, entonces aquí es donde viene Jesús. Y viene, y viene a ser a todo lo que había estado pasando, a todo el arrastre que traía, esto viene a ser como un detonante. Y más gente lo sigue. Aquí los líderes de religiosos se desesperan y dicen, ¿qué vamos a hacer con él? Pues hay que matarlo. Y también a Lázaro, porque por razón de Lázaro, muchos están creyendo y muchos están viniendo a la fe en Cristo Jesús. Vamos a matar a Jesús y vamos a matar a Lázaro. Dice que, y una semana después de esto, Lázaro y Jesús son invitados a una comida a la casa de un recaudador. Y aquí, después de esto, dice, y al siguiente día, Jesús va a entrar a Jerusalén. Es aquí donde entramos en el capítulo 11. Dice, y cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Es aquí donde les digo, Jesús va a estar moviéndose entre Perea, Betania y Jerusalén. Pero aquí mencionan a Betfagé. ¿Por qué? Porque va a tomar un rol importante para esta porción. Jesús va a Betania, y allí en Betania, después de haber estado conviviendo con la familia de Lázaro, al siguiente día le toca entrar a Jerusalén. Y como información, el significado de la palabra Betfagé es casa de higos. Y Betania es casa de dátiles. Todas estas palabras que empiezan con esta palabra Bet, quiere decir casa. ¿Ya? Así como Betel, casa de Dios. Como Belén, casa de pan, ¿verdad? Casa de pan. Pero en español no nos viene la traducción así con esa raíz del Bet. En inglés sí lo traducen como Betlehem, pero en español no lo traducen como Belén. Pero también quiere decir casa de pan. Y son esas palabritas que dices, bueno, toda comunidad se menciona como algo, ¿verdad? Bueno, y aquí Jesús va a enviar a 2 de sus discípulos, y les dijo, id a la aldea que está frente a vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis a un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traerlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid, el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Bueno, aquí Jesús, dicen, no sabemos si Jesús hizo arreglos previos para que se le prestara este pollino que nunca había sido montado, o él usando uso de su omnisciencia, sabiendo que esto iba a pasar en su autoridad como Dios, sabiendo que esto iba a pasar, dicen, pudo haber sucedido de alguna de las dos cosas, de que haya hecho arreglos previos, o de que en su omnisciencia él sabía que esto iba a pasar,
que al momento que los discípulos fueran y dijeran, ¿sabes qué? Venimos por ese pollino. Y si alguien les dijera, ¿por qué lo desatáis? Díganle, porque el Señor lo necesita. Es tanto así como que, bueno, ves a la esquina de la vuelta, ¿verdad? Y ahí vas a encontrar un carrito gris. Y si el hermano mago sale y dice, ¿por qué? ¿Por qué te lo llevas? El hermano Chuy lo necesita. ¿Verdad? Es como decir, bueno, aquí tienen las llaves. ¿Verdad? No, bueno, es algo así. ¿Verdad? ¿Y por qué un pollino? ¿Verdad? ¿Por qué Jesús iba a entrar en un pollino? La palabra de Dios nos dice ahí en Zacarías 9:9 de que así iba a ser su entrada, que iba a entrar montado en un pollino. Era costumbre de los reyes en aquel tiempo que cuando salían a una misión de paz, ellos salieran y no montaran un caballo, sino que montaran a un burrito. Todos los reyes tenían sus caballos de guerra en los que salían y peleaban, pero también tenían un burrito, que era el burro real, aquel que montaban y lo usaban para misiones de paz. Y Zacarías dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Y en Lucas 19:41 dice, hablando sobre este mismo evento, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, si también tú conocieses a lo menos tu día, el día de la visión, de la visitación de Jesús, dice, si a lo menos tú conocieses tu día, lo que era para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Jesús iba en una misión de paz, por eso tenía que entrar montado en un pollino. Jesús venía en una misión de paz en la que venía a reconciliar a Dios con el hombre, ¿verdad? Más Dios muestra su amor para que nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y trajo la paz entre Dios y los hombres. Ese es el concepto, es lo que Jesús nos viene a entregar, nos viene a traer paz. En esta su primera venida, Cristo viene en esa misión de paz. En su segunda venida, la Biblia lo describe que Él va a venir montado en un caballo blanco, pero va a venir a hacer guerra contra las naciones. Cuando todas las naciones se reúnan alrededor de Israel, le van a hacer la guerra. Allí el pueblo de Israel va a reconocer que Jesús era el Mesías, el que ellos estaban esperando. Y entonces clamarán al cielo y Jesús del cielo vendrá montado en un caballo blanco. Porque no va a venir en son de paz. Viene a hacer guerra contra las naciones para libertar a su pueblo. Y Jesús viene y entra en lo que se le conoce como esta entrada triunfal, y entra en un día domingo, ¿sí? Dice, y continuando ahí con la lectura en el versículo 5, dice, y uno de los que estaba ahí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos le dijeron, como Jesús les había mandado, y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos sobre el camino, y otros cortaban ramos de los árboles, y las tendían por el camino. Juan en su evangelio relata que echaban palmeras, ¿verdad? Aquí Marcos nos dice que la gente tendía sus mantos sobre el camino para que Jesús pasara. Los otros evangelistas también nos dicen que la gente tendía sus mantos y que ponían ramas. Pero en el evangelio de Juan nos da a conocer que también ponían palmeras. Posiblemente a Juan estaba en una posición en la que le tocó ver y le llamó más la atención el que la gente pusiera hojas de palmeras. Y por eso Juan relata que lo que la gente ponía al paso de Jesús eran palmeras. Pero donde comienza Jesús, donde hace su entrada, la gente ahí pone sus mantos para que Jesús cabalgue en ese pollino. Esta entrada
que Jesús hace se ha catalogado como la entrada triunfal, pero también es una entrada en la que Jesús va a entrar y va a entrar a Jerusalén. Pero Él viene a hacer esta entrada, ¿por qué? Porque también es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesús es el Cordero. En la tradición, ellos comenzaban una fiesta que era la fiesta de Pascua. Cuando la fiesta de Pascua se celebraba, la celebraban el 15 de Nisan. El Cordero se sacrificaba el día 14. Se sacrificaba el día 14 durante el día, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde se sacrificaban los corderos. Y por la noche se tenía la cena de Pascua. En la noche ya era el día 15. Eso es la cena de Pascua. Pero el día 14 eran los preparativos de la cena de Pascua, porque se sacrificaba el animal, se preparaba, se asaba. Pero Jesús entró a Jerusalén el día 10, en un domingo 10 de Nisan. ¿Por qué? Porque cuando estaban en Egipto, y que iba a caer la última plaga, donde el pueblo de Israel iba a ser libertado de la opresión, de la esclavitud de Egipto, lo que hacen es que Dios le dice a Moisés que aparten un cordero, porque el día 15 van a tener una cena, y ellos van a cenar cabrito, ellos van a cenar corderito asado. Y ellos desde el día 10 se hacía esta separación del cordero. La familia convivía con el cordero, se encariñaba con el cordero, no ofrecían un sacrificio que no hubieran conocido. Ellos habían convivido con este animal y les tenía que costar, les tenía que doler, en especial si tú lo habías criado. Te tenías que deshacer de ese cordero, tú tenías que sentir dolor por el pago de que en esa noche iba a venir el destructor, y para que tu alma fuera salvada, para que el destructor no tocara la vida de tu primogénito, tú tenías que sacrificar a ese cordero, y tenías que pintar la entrada de tu casa con la sangre de ese cordero, y el destructor iba a pasar de largo. En sí es lo que significa Pascua, pasar por alto. Iba a entrar, iba a llegar, iba a ver la puerta de tu casa, iba a ver la marca de la sangre del cordero, y lo que iba a hacer era pasar por alto esa casa. Y iba a continuar. Y la sangre de ese cordero le garantizaba la salvación, la vida a ese primogénito. Bueno, en ese día que se separaba el cordero, era en un día 10 de Nisan. Lo que hace Jesús es entrar en ese día 10 de Nisan y presentarse para ser inspeccionado. Los corderos tenían que ser de un año, tenían que ser presentados y revisados por el sacerdote, y el sacerdote tenía que aprobar de que el sacrificio era apto, que no tenía defectos. Bueno, Jesús entra en un día 10 de Nisan, se presenta porque va a ser el Cordero de Dios que quite los pecados del mundo. Pero desde el día 10 al día 14, Jesús va a estar siendo inspeccionado. Los diferentes grupos religiosos van a llegar ante Él y lo van a cuestionar, y van a cuestionar su deidad, y van a cuestionar su misión. Y Jesús les va a demostrar que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y aún así lo van a rechazar, ¿verdad? Pero Jesús va a ser inspeccionado y va a calificar como Cordero, como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En este hecho que sucede en Egipto, el pueblo lo que hace es que se independiza, ¿verdad? Y año tras año ellos recordaban este evento como la libertad, como que fueron salvados, como que hubo expiación, y a través de ese cordero ellos recibieron la libertad. Junto con la muerte de aquellos que no hicieron el sacrificio, también murieron los hijos de todos los egipcios y el hijo del faraón, por el cual no se hizo sacrificio. Así que la muerte de ese cordero trajo libertad de la esclavitud.
O sea, que lo que ellos estaban celebrando era una especie de independencia, una especie de libertad. Lo mismo que nosotros celebramos, ¿verdad? Hoy por la noche nos acordamos de que en este día se trajo también independencia a nuestra nación, ¿verdad? Es una fiesta nacional que nosotros celebramos y nos acordamos de que fuimos libertados de la opresión, así nos lo dicen, ¿verdad? Fuimos libertados de la opresión de los españoles, ¿verdad? Así nos cuentan la historia. Bueno, el pueblo de Israel también tenía su historia. Ellos fueron libertados de la opresión de los egipcios, de la casa de esclavitud. Ellos fueron, eso es lo que celebraban su independencia, celebraban de que en ese día su nación halló vida a través de este cordero. Y Jesús viene a simbolizar este cordero de Dios y quitaba los pecados del mundo. No venía a ofrecer una libertad física. Él venía a traer una libertad espiritual. Por eso les dijo, oh, si conocieres el día de tu paz, si conocieres la razón por la que yo te estoy visitando, y llora sobre la ciudad. Dice, y tendían por el camino, leo en el 8, y tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana es una expresión de libertad, de salvación. La gente ya le estaba reconociendo como el Salvador, como el Cristo, aquel que iba a traer libertad. Ya traía, como les comentaba, un arrastre grande, era mucha la gente que traía, que le rodeaba porque esperaba recibir un milagro. También mucha gente que le rodeaba, ¿por qué? Porque querían matarlo, querían callarlo. Eran muchos los que rodeaban a Jesús, y dentro de estos estaban los que tenían la esperanza de una salvación y decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, la gente por fin estaba abriendo los ojos y decían, nuestra libertad ha llegado, nuestra redención ha llegado. Un capítulo anterior, en el capítulo 10, un ciego pudo ver esto. Le dijo, Jesús, hijo de David. ¿Quién era ese hijo de David? Aquel que se había prometido que de la rama de David vendría un Salvador. Hasta este capítulo 10, el evangelista presenta a Jesús como el siervo. Como el siervo. Dice, porque, y lo plasma ahí en el 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pero aquí en el 11, a partir del 11, no solamente nos presentan a Jesús como el siervo, sino que nos lo va presentando ya como el siervo sufriente, aquel que va a dar su vida en rescate por la humanidad. Y decían, bendito, y regresando al 10, bendito el reino, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David, que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Ese día nomás va, mira alrededor, no nos da detalles de alguna plática, de algún confrontamiento que haya tenido con los grupos religiosos. No nos da detalles de que les haya relatado alguna parábola o alguna enseñanza a sus discípulos, pero sí nos dice que va, mira y se regresa a Betania porque ya anochecía. Dice, y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella no halló nada. Salió de Betania, dice, y la aldea que estaba frente a Betania era Betfagé. ¿Qué dijimos que Betfagé era? Casa de higos. Cuando va saliendo de la aldea de Betania, mira a lo lejos, y la aldea que estaba frente a Betania era la aldea de Betfagé, la casa de higos. ¿Cómo es posible que en la casa de higos
no haya higos? ¿Cómo es posible que en la casa de pan no haya pan? Hubo un tiempo que en la casa de pan hubo pan. Es allí donde la familia de Ruth sale y allá conocen a Ruth, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había pan en la casa de pan. Aquí Jesús se encuentra con este problema de que en la casa de los higos no había higos. Y cuando llegó a ella no halló nada sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Aquí tenemos que aprender las antenitas de vinil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se trataba simplemente de saciar el hambre de Jesús, sino que al momento que maldice la higuera y lo dice para que sus discípulos lo escuchen, era porque estaba queriendo traer una enseñanza y sus discípulos lo oyeron. Dice, ¿por qué? ¿Por qué Jesús maldice una higuera? Porque no hay higos en un tiempo que no era de higos. Bueno, se dice que las higueras, y es sabido, y ellos lo entendieron, las higueras allá en aquella parte del mundo tienen dos cosechas, la cosecha temprana y la cosecha tardía. En ese tiempo, se dice que para este tiempo debía haber una especie de higos, no de un higo del tamaño del higo que conocemos, sino que en este tiempo da un higo más pequeño, una protuberancia, alguna pequeña perilla más pequeña, que también era comestible. Así que Jesús lo que fue buscando fue esta especie de higos de la cosecha temprana. Pero como no halló nada, la maldijo. El que hubiera ese higo pequeño, ese higo temprano, era señal de que iba a haber una cosecha abundante en esa higuera en el tiempo en el que le tocaba, que era temporada de higos. Pero si no había ese higo en ese tiempo, quería decir que esa higuera era una higuera infructífera, que no estaba dando frutos. Si no había el higo temprano, no iba a haber el higo tardío. Y Jesús la maldijo. Hay una parábola en la que Jesús nos cuenta de que por 3 años seguidos fueron y buscó fruto de la higuera. Y el labrador pidió que se dejara un año más. Dijo, bueno, si no da higo en el 3er año, la voy a arrancar para que no me inutilice la tierra. Bueno, Jesús, en la mayoría de los evangelios, vemos como Jesús, su ministerio en Galilea, y luego vemos su ministerio en Jerusalén. El único que nos relata 3 idas a Jerusalén es Juan. Juan nos relata de 3 veces que va a 3 fiestas seguidas, que es la fiesta de Pascua. Nos relata 3 fiestas de Pascua. Ahí es donde nos damos cuenta de que Jesús, en esos 3 años de su ministerio, año con año, él fue a la fiesta de Pascua. Es posible que en esos 3 años él haya ido y visto en esa higuera de que si había fruto. Y como no había fruto, la maldijo. Y la enseñanza va mucho más allá. ¿Por qué? Porque de aquí se va directo al templo y va a ver que los grupos religiosos, la clase sacerdotal no ha cambiado, que no hay frutos que demuestren el arrepentimiento, que demuestren aquella conexión con Dios. No había frutos, sino que al contrario, habían hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque hacían y deshacían a su antojo. Ellos tenían el negocio del templo. Ellos vendían la ofrenda que se iba a sacrificar. Ellos te cambiaban el dinero de la moneda a cambio. Y cuando Jesús llega y mira toda esta escena, no era malo que estuvieran vendiendo. Lo que Jesús le molestó era que los precios que daban por cambiarte el dinero, los precios que te daban un cordero, eran precios en el que estafaban a la gente. Por eso dice, ustedes han hecho de mi casa, la casa de mi padre, una cueva de ladrones. Cuando está escrito que la casa de mi padre ha de ser para oración para las naciones. Dice, la casa será llamada casa de oración para las naciones, porque este era el plan original del que Dios le presenta a Abraham, desde el tiempo de Abraham. Le dice,
en ti serán benditas todas las naciones. La idea de que Dios levantara una nación y la enalteciera sobre los demás era que esa nación fuera luz para las naciones y que las naciones fueran y conocieran al Dios de esa nación. Pero cuando Jesús va y ve que el grupo religioso, lejos de estar siendo luz para las naciones, se ha convertido en una cueva de ladrones, les dice así, cueva de ladrones. Porque ¿qué es una cueva de ladrones? Una cueva para un ladrón es un lugar en el que después de un ladrón hacer una fechoría, va y se esconde. Y en ese escondite se siente seguro. ¿Por qué? Porque está en su cueva. Así era este grupo religioso. Estaban disfrazados en el templo y ahí se sentían seguros. Y eso está bien crítico, ¿verdad? Porque si tú ya haces el mal y no te redarguye, ahí ya hay problemas. Si nosotros venimos a la iglesia y estamos en rebeldía contra Dios, pero no sentimos nada, la iglesia viene a ser un refugio para nosotros. ¿Por qué? Porque venimos y nos sentamos y escuchamos los mensajes, escuchamos las predicaciones, pero nada dentro de nosotros se mueve. Hemos hecho de la iglesia un lugar en el que nos escudamos. Y así como Jesús le dijo a aquellos sacerdotes, a aquellos que corrían los negocios del templo, cueva de ladrones, les estaba diciendo a ellos ladrones, les estaba diciendo a ustedes transgresores de la ley de mi Padre. Que no nosotros caigamos en ese rol, ¿verdad? En el que nuestros corazones los hemos cerrado a la voz de Dios, en que hemos cerrado y que ya no queremos escuchar. Que aunque venimos a la iglesia nos sentimos bien, no pasa nada, ¿verdad? Bueno, y el tiempo se nos vino bien rápido. Hoy vamos a dar clases los 3 maestros y prometimos hacerlos en el menor tiempo posible, así dejo el lugar a mi hermano Carlos. Todos los temas, pero sí me voy a enfocar más en uno, y el cual me voy a enfocar es el que está en Marcos 11, del 27 al 33, porque me toca tocar los puntos hasta el 12-27, pero a lo mejor nomás voy a ir de pasadita sobre los demás temas. En el que me voy a centrar es en este capítulo 11, verso 27 al 33, y lo voy a empezar a leer el verso 27. Ya me había acostumbrado a iniciar y hacer la oración, pero bueno, vamos a empezar. Dice, volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Bueno, quiero irme un poquito rápido, porque sí el reloj avanza demasiado rápido cuando uno está acá enfrente, pero quiero centrarme en esta historia. Dice que Jesús va a Jerusalén. Ya sabemos que en Jerusalén está el templo, donde los judíos muy comúnmente pasaban tiempo en Jerusalén, ¿va? Entonces dice que Jesús va a Jerusalén. Lucas, en el capítulo 20, verso 1 y verso 2,
dice que Jesús empezó a compartir el Evangelio en Lucas. Es una porción que encontré que dice que Jesús llegó al templo y estaba enseñando en el templo y estaba compartiendo el Evangelio, o sea, las buenas nuevas. Nosotros muchas de las veces al escuchar Evangelio nos centramos solamente en compartir que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados, pero no es solamente eso. Las buenas nuevas es toda aquella noticia que traía Jesús, la enseñanza de Jesús, que había un Mesías que iba a liberar al pueblo. Entonces esas eran las buenas nuevas, que Él era el enviado para que todos aquellos que le recibieran obtuvieran ese perdón de parte de Dios o esa comunión con el Padre a través del sacrificio de Cristo. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Entonces dice que cuando estaba en el templo, estaba enseñando el Evangelio en el templo, ¿verdad? ¿Por qué en el templo? Era costumbre de los maestros o de los que ellos llaman rabinos enseñar en un área del templo. Esa era la costumbre de que iba el maestro o el rabino iba con sus discípulos, y ahí cuando estaba en el templo, en algún área del templo, empezaba a compartirles alguna enseñanza. Bueno, esto es lo que está haciendo Jesús, y dice alguna otra porción es que varias veces o constantemente Jesús enseñaba en ese lugar. En Hechos vimos que muchas de las veces que los apóstoles y Pablo estaban en ese lugar y compartían en ese lugar y enseñaban en ese lugar. De hecho, ahí es donde esperan, porque por mandato de Jesús, de que esperaran ahí hasta que viniera el Espíritu Santo sobre ellos, y viene el Espíritu Santo sobre ellos, y es donde viene ese poder sobre ellos, ¿verdad? En el cual empiezan a hablar en distintos idiomas y los demás lo veían y no podían creer lo que estaba pasando. Bueno, era una costumbre de pasar tiempo ahí en el templo, en el área del templo, no precisamente en donde estaba el templo, pero en los atrios del templo, en algún lugar de los atrios del templo, enseñar a sus discípulos. Dice que cuando estaba ahí, nos centramos en este cuadro, está Jesús, está compartiendo alguna historia o alguna enseñanza acerca del reino de Dios, y vienen de repente tres grupos. Uno de los grupos que viene fueron los principales sacerdotes, otros eran los escribas. Recordemos quiénes eran los escribas: los que leían la ley, los que le llamaban los doctores de la ley, o sea, los que se la sabían desde el principio al final acerca de la ley. Bueno, estos personajes estaban ahí, llegaron a Jesús, tanto los principales sacerdotes como los escribas y los ancianos. Algunos comentaristas dicen que los ancianos se refería a los distintos maestros o los distintos rabinos que estaban enseñando al pueblo que se encontraban en ese lugar, llegan ante Jesús. Algunas otras porciones, cuando se refiere a los ancianos, tocan que es el Sanedrín, pero cualquiera de los dos pues estaban en ese lugar y llegan cuando está Jesús compartiendo una enseñanza, y llegan con una pregunta a Jesús que viene en el verso 28, que dice: después de que llegan a él, le dijeron, ¿con qué? Le hacen una pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Esta es la pregunta que le dice. Pero vamos a Lucas 20 y el verso 2. Verso 2. Bueno, vamos a leer el verso 1 para no dejarlo sin leer la porción que les había dicho. Dice: sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas
con los ancianos. Y el verso 2 dice, y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Esa es la pregunta. O dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te da esta autoridad? No sé si recuerde, no sé si recuerde hace un par de semanas en este mismo libro, ¿se acuerda de la historia de cuando, bueno, Jesús empieza a predicar por toda Galilea, en muchos lugares y sanar a muchos enfermos? La fama de Jesús crece, después sana a un leproso y le dice que no le diga a nadie, pero él divulga todo y entonces se junta mucha multitud de tal manera que él ya no entraba a las ciudades por causa de la multitud y entra a una casa en Capernaum y está enseñando a los que están en la casa, está llena la casa y entre ellos están los fariseos, porque los fariseos y los escribas en todo momento donde iba Jesús, ahí estaban buscando con qué acusarle. Y llega un grupo de 4 amigos y meten a un paralítico que estaba enfermo por el techo y le hacen la misma pregunta, con qué, bueno, ellos piensan, ellos están pensando, y al conocer Jesús, los pensamientos de ellos es que lo que pensaban era, ¿con qué autoridad hace esto? Refiriéndose a perdón de pecados, porque les dice primero, tus pecados son perdonados. Entonces Jesús le responde, ¿qué es más difícil? Decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Para que vean la autoridad que tiene el Hijo del Hombre, le dice, levántate y anda. Y se levanta aquel hombre. La misma palabra esta, ¿con qué autoridad? A esta es lo que la palabra griega exousia. Esa es la palabra griega, que significa privilegio o capacidad, pero encontramos en el griego la misma palabra, que significa con qué capacidad o con qué privilegio estás haciendo todas estas cosas. Entonces, los escribas, los ancianos, los sacerdotes le dicen esta misma palabra. ¿Quién te ha dado este privilegio o cuál capacidad tienes para, según el griego, con qué capacidad vienes a enseñar todas estas cosas y hacer todas estas cosas? ¿O quién? En Lucas dice, ¿quién te ha dado esta capacidad? ¿Quién te ha otorgado esta capacidad de estar enseñando esto y estar diciendo esto? Entonces, no sé si recuerda, hace tiempo, y lo he compartido en muchas ocasiones, sobre el sistema que desarrolló los judíos para enseñar a los niños desde muy pequeños. Uno mencionaba el hermano, Bet significa casa, y la primera enseñanza, así rápidamente, es Bet Talmud, que significa casa de libro. O sea, que le enseñaban todo acerca de la ley de Moisés y los mandamientos. Después de ahí cruzaban a Bet Sefer, que significa casa de aprendizaje. Ahí, en casa de aprendizaje, como ya sabían la ley, los enseñaban a debatir ciertos puntos. Esto quiere decir que los hacían meditar en lo que decía alguna ley y de lo que se pensaba en esa ley. Entonces los hacían meditar, por eso es casa de aprendizaje. Quiero llegar al tercer estudio, que era, no todos pasaban a ese tercer estudio, sino los más sobresalientes y que habían aprendido la ley, que habían aprendido los profetas, que sabían escudriñar, que sabían meditar en un tema y llevar y con otra persona debatir un tema, porque ahí estaban aprendiendo más. Entonces aquellos personajes o aquellos judíos que llegaban con altos niveles de saber acerca de eso, llegaban a Bet Midrash, que significa casa de estudio. Esto es lo que se refiere y es a donde quería llegar. ¿Por qué? Porque esto es lo que a un judío le daba cierta autoridad. ¿En qué casa estudió? ¿En qué casa, refiriéndose a casa, en qué maestro te había dado esta enseñanza? No sé si recuerde, Pablo
Pablo está, ¿recuerdan cuando fue encarcelado? Porque lo acusan en el templo de que está enseñando cosas en contra de la ley y en contra del templo, y lo encarcelan, y Pablo presenta su defensa. Y una de esas cosas, en Hechos 22, verso 3, Pablo, al presentar su defensa, les dice, yo soy ciudadano romano, pero fui instruido en esta ciudad, hablando que está en Jerusalén, fui instruido en esta ciudad bajo los pies. Cuando dice bajo los pies, es que bajo la enseñanza de alguien, de un maestro, dice bajo los pies de Gamaliel. Eso se refería, o lo que les estaba diciendo, era que él era un discípulo, el cual lo había enseñado Gamaliel, que era un maestro, un rabino de su tiempo, el cual era muy respetado y muy reconocido en Jerusalén y en el pueblo de Israel. Entonces Pablo presenta esta misma carta o esta misma credencial. Ustedes me están haciendo todo esto y me están acusando de que yo estoy enseñando en contra de la ley. Mi enseñanza y lo que yo estoy diciendo es bajo la enseñanza de este maestro. Y después de eso, Pablo les empieza a decir, pero yo tuve un encuentro con Jesús, y les empieza a dar su testimonio, pero antes de eso les dice, yo tengo este maestro es el que respalda lo que yo estoy enseñando, o él me dio este conocimiento y es lo que yo estoy diciendo acerca de la ley. No estoy diciendo nada en contra de la ley. Bueno, era porque el venir de una casa de estudios o de un maestro te daba cierto privilegio o cierta autoridad. Es como los que van a estudiar en distintas escuelas, depende de qué escuela, te dan la atención en algún trabajo, dependiendo si vienes de qué universidad, y más si vienes del TEC de Monterrey, o no se diga si vienes de la UNAM y que vienes a buscar un trabajo y que dices, yo estudié en la UNAM, te dan el privilegio de darte la oportunidad más fácil de obtener algún puesto, porque esas son sus credenciales y esa es la autoridad que les da esa casa de estudios. Entonces, era muy importante de qué casa de estudio venías, porque muchas de las veces esa era la enseñanza que traías de ese maestro. Bueno, en el tiempo de Jesús, había dos casas de estudio muy importantes, que las han mencionado en muchas ocasiones, que era la casa de Shammai, o la casa de estudio de Shammai y de Hillel. Eran los dos maestros más reconocidos de el tiempo. De hecho, hay un libro histórico de judíos, el cual presentan que la ley o las enseñanzas vinieron desde Moisés, porque Dios le dio la ley a Moisés y él les interpretó o les habló acerca de esa ley a todos los judíos, a todos los israelitas, pero después de Moisés, él le pasa toda esa enseñanza o toda esa palabra a Josué, y Josué le pasa toda esa enseñanza a los profetas, y los profetas le dan toda esa enseñanza a los del pueblo, y dentro del pueblo empiezan a salir algunos maestros, el cual este libro histórico habla acerca de muchos maestros que desde tiempos muy antiguos empiezan a numerarlos hasta llegar a estos dos personajes, que es la casa de Hillel y Shammai. Estos son los últimos maestros, el cual viene en esa lista de maestros que venían, o casas de estudios que venían enseñando al pueblo acerca de la ley y de lo que Dios le agradaba y lo que no le agradaba, lo que tenían que hacer, tanto con tu prójimo como presentante delante de Dios. Bueno, eran los dos últimas casas de estudio que marca, pero dentro del judaísmo o dentro de aquellas personas que buscaban el temor de Dios y qué es lo que Dios le agradaba, había muchas formas de interpretarlo, o sea que había muchos pensamientos distintos al de Shammai, al de Hillel,
según encontré, investigué, hay 7 tipos de maestros y quiero compartirles nomás 3. Quiero compartirles nomás 3. Uno de esos eran los fariseos de hombro. ¿Qué significaba fariseos de hombro? Jesús da recomendación cuando está enseñando acerca de esto. Estos fariseos de hombro eran aquellos que lo que hacían, o las obras que hacían, o las cosas agradables a Dios que hacían, se la colgaban en sus hombros como medalla. Esto quería decir que ellos hacían que toda la gente viera lo que ellos hacían. Por ejemplo, Jesús dice, no seas como los fariseos que ayunan y se demacran y para que todos vean que están ayunando, o que dan ofrendas y hacen sonar el shofar, o hacen sonar para que todos vean lo que están depositando. Ya vimos esa enseñanza, que significaba eso, ¿verdad? Pero era para que todos vieran lo que estaba haciendo. Entonces, esto era otro tipo de maestros y instruían. Había muchos que hacían esto, no nomás había uno o dos o un solo maestro, sino que había muchos que hacían esto porque venían de esa misma casa de estudio. También había otros, los fariseos ciegos. Estos eran aquellos que cierran los ojos, literalmente cerraban los ojos para no fallarle a Dios. En algunos comentarios dicen que aunque cerraban los ojos, aunque pudieran caer en un hoyo o aunque pudieran chocar con algo, por ejemplo, si veían a una mujer, ellos cerraban los ojos y no importaba si se les atravesaba un poste y chocar con el poste, pues ellos, para no fallarle a Dios, hacían eso. Nos recuerda esto mucho a los esenios, que estos no se casaban por no ritualmente no estar impurificados y poder estar en el templo. Bueno, había también esta casa de estudio, y me voy a brincar porque traía 7, pero no los voy a dar todos porque me consumiría un poquito de tiempo, pero estas casas de estudio eran los que les daban cierta autoridad o les lo respaldaba a los judíos para llevar una u otra enseñanza. Y llegan ante Jesús y le dicen, ¿con qué autoridad estás haciendo estas cosas? ¿O qué autoridad humana te está dando estas cosas? Porque recordemos, los fariseos, los escribas, los sacerdotes y todos estos grupos religiosos que estuvieron en contra de Jesús no buscaban hacer la voluntad de Dios. Recuerden cómo llevaron a Jesús a la cruz, con falsos testimonios, a pesar que el mandamiento decía. Ellos no buscaban hacer la voluntad de Dios, ellos buscaban hacer su propia voluntad. Lo que ellos decían, eso era lo que contaba. De hecho, Jesús le dijo, ustedes hacen las cosas que hacen, obedecen primeramente los mandamientos que han hecho ustedes, mandamientos de hombre, y invalidan los verdaderos mandamientos. Y da un ejemplo Jesús, hace unas clases lo vimos, que invalidaban el ayudar a sus padres con decir solamente que esa era ofrenda a Dios. ¿Y a dónde voy? A que ellos estaban buscando quién es el que te está dando esta autoridad, porque ellos a eso estaban acostumbrados, a que ellos mismos daban autoridad y aceptaban si el hermano Julián era de Dios, o estaba haciendo las cosas conforme a Dios quería, o simplemente, aunque él estuviera haciendo las cosas de acuerdo a los mandamientos, si él no hacía algo que su tradición decía, invalidado, usted no es de parte de Dios. Entonces, esa era la ley de hecho, y eso es lo que ellos buscaban, quién es el que te está dando esta autoridad. Pero Jesús no tenía una autoridad humana, Jesús tenía una autoridad divina. Esa era su autoridad. Lucas 10:22. Espero no haberme equivocado de verso, pero dice,
todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel quien el Hijo lo quiere revelar. Bueno, en esta porción dice, todas las cosas le fueron entregadas a Jesús por parte del Padre. O sea, que la autoridad que Jesús tenía era una autoridad que le había dado el Padre, no la autoridad que buscaba esos grupos religiosos o que tenían, según ellos, estos grupos religiosos, pero que ellos se hacían tener una autoridad divina, cuando la única autoridad era la que ellos decidían entre sí. Pero Jesús les está enseñando que Él tiene una autoridad divina. Un dato histórico. En la antigüedad había reyes, y estos reyes tenían cierta autoridad sobre un pueblo. Entonces a ellos se les conocía, a los gobernantes de algún pueblo se lo conocía como reyes, y estos gobernaban y establecían leyes a cierto grupo, un pueblo, ¿verdad? De hecho, en la actualidad, no es que yo haya ido, el internet nos ayuda a ver muchas cosas y a conocer cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en Francia, en Italia, hay pueblos, aún existen pueblos donde en una montaña está un castillo donde vivía el rey, y abajo de la montaña está una ciudad a la cual este rey gobernaba esa ciudad. Aún en estos tiempos, a lo mejor ya es muy turístico todos aquellos lugares, pero aún existe ese lugar porque eso pasaba en aquel tiempo, ¿verdad? Y este rey tenía la autoridad sobre ese pueblo o los que habitaban en ese pueblo. Pero había reyes que no solamente gobernaban una ciudad o un país, sino que estos reyes iban más allá y empezaban a conquistar otro país, otra ciudad, y lo podemos ver a través de Nabucodonosor. Ahorita lo vamos a ver a través de otros reyes, porque siento que se me está yendo el tiempo. Entonces, a estos reyes que no solamente gobernaban sobre una ciudad o un país, se le llamaba soberanos o rey de reyes. Así se le conocía según Daniel 2, 36 y 37. Vamos a Daniel 2, 36 y 37. Si alguien me puede ayudar a leerlo. Creo que ya lo tengo. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Hablando de Nabucodonosor, tiene un sueño y es donde viene Daniel y le interpreta el sueño y le dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza y majestad. Ajá. Entonces, a estos reyes que conquistaban muchos lugares, se le conocía en la antigüedad como rey de reyes o soberanos. ¿Por qué? Porque estos tenían una autoridad sobre muchos pueblos. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Jesús dice en Apocalipsis 9:16 que Jesús es nuestro rey de reyes y señor de señores. Es nuestro soberano, es nuestro señor. Esta es la autoridad que el Padre le dio. En Lucas 10:22 le dice que el Padre le entregó esa autoridad. Esta es la autoridad que tiene Jesús. Esto es a donde quería llegar. Estos grupos religiosos tenían una autoridad terrenal que ellos mismos les daban a los alumnos o a las personas para que enseñaran a los maestros. Pero Jesús venía con una autoridad divina, la que le había dado el Padre, el gobernar sobre toda la tierra. Y vamos a leer más adelante Juan 10:18. Dice, en Juan 10:18 habla sobre que a él no le quitaron la vida, sino que él entregó su vida y él la entrega, y cuando él quiere, él la puede tomar nuevamente. ¿Por qué? Porque él tenía esa autoridad. En Mateo 28:18 dice que toda potestad es dada a Cristo, tanto en el cielo
como en la tierra. Esta es la autoridad la cual Jesús tenía. Y esto no, a lo mejor este grupo religioso no lo entendía porque ellos se regían bajo su propia autoridad y daban oportunidad de enseñar a aquel que ellos aprobaban. Pero Jesús no necesitaba su aprobación porque él tenía una autoridad divina. Después de esto, Jesús les hace una pregunta. Con esto voy a acabar. Les hace una pregunta. Bueno, dime, ¿el bautismo de Juan es del cielo o es de los hombres? Y ellos, aquí encontramos que ellos no querían hacer la voluntad de Dios, porque ellos callan porque si decían del cielo, le iban a decir, entonces, ¿por qué no creíste lo que Juan el Bautista decía? Y Juan el Bautista decía, este es el Cordero, el que había de venir. Es el Cordero, es el Mesías que estábamos esperando, es el enviado de Dios. Entonces, aquí nos damos cuenta que ellos no buscaban una autoridad divina, sino su autoridad. ¿Quién te está probando de entre nosotros el enseñar así? Entonces, en esta mañana, esta porción no solamente es para entender la autoridad que Dios tiene y que es un soberano, que es un rey de reyes. Es para saber a quién estamos siguiendo, que es un Dios todopoderoso. ¿Y sabe qué? Nos dio una autoridad a nosotros con su nombre. En la antigüedad, no solamente el rey soberano o los reyes tenían una autoridad, sino el que un rey sellara un edicto y cualquier persona podía ir con ese edicto, ese nombre, el nombre del rey, que iba en nombre del rey, llevaba una autoridad y a quien se lo enseñara tenía que abrir camino para que pasara. Jesús nos dio esa autoridad. Dice que en su nombre echaríamos fuera demonios, en su nombre pondríamos las manos sobre los enfermos y sanarían. Estas señales seguirían a los que creen, pero a los que creen en su nombre, porque su nombre tiene esta autoridad. No cualquiera puede usar esta autoridad. Hay una historia en Hechos que vienen unos que estaban echando fuera demonios y escuchan que Pablo está echando fuera demonios en el nombre de Jesús y pasan muchas cosas y sanan enfermos y quieren orar por un endemoniado, pero estos no habían aceptado a Cristo. No habían aceptado a Cristo, nomás usan su nombre y dice que los demonios hicieron garras a esos personajes, porque la autoridad nos las dio a todos aquellos que creen en su nombre y somos salvos. Les presento a un Cristo que tiene toda la autoridad. Tenemos un Dios poderoso que está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Dios lo bendiga en esta mañana. Dios les bendiga, hermano. Bueno, nos toca cerrar con el capítulo 12 de Marcos y pues como el tiempo apremia, le voy a pedir que abra su Biblia ahí en Apocalipsis 22. Y pues sí, como comentaban nuestros hermanos, pues va a ser algo un poquito más dinámico, va a ser más rápido, para que no se me distraiga, como lo hicieron con nuestros hermanos, no distrayéndose. Y ahí en Apocalipsis 22, 16, lo leemos todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y enfóquese donde dice, yo soy la raíz y el linaje de David, porque así es como empieza. Ahora sí, le invito a que abra nuevamente ahí Marcos 12, del 28 dice, en adelante. Son 3 temas que nos habla. El primero, pues, nos vienen a nuestro Salvador, Jesús, y los escribas
vienen con una pregunta para tentarle al Señor Jesús y le preguntan, acercándose uno de los escribas que les había oído disputar y sabía que les había respondido bien, bien dice, le pregunta, haciéndolo tratar nuevamente de que caiga el Maestro, el Salvador, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Ahí, rápidamente, pues nos damos cuenta que esto es uno de los más grandes mandamientos de los que el Señor nos ha dado, de amar con todo nuestro ser a nuestro Dios. Y una vez me hicieron una pregunta, y me voy rápido, porque me voy a centrar más en el tercer tema, por el tiempo. A veces nosotros podemos creer, hermanos, que amarle es obedecer, es igual a obedecer. Usted puede decir que sí o puede decir que no. Amar es igual a obedecer. ¿Será esto igual? ¿Será una verdad? Déjeme decirle que no es igual. Porque usted puede obedecer sin amar. Y usted ama y se obedece. ¿Por qué le digo? Porque a muchos de nosotros en algunas ocasiones a lo mejor hemos venido a la iglesia por obedecer, pero no porque sintamos el amor de estar aquí. Y esa es una realidad en todos nosotros, en todos. Y por eso aquí en nuestro Señor Jesucristo nos da a entender quién es el más grande mandamiento, para que eso en nuestro ser, que entra primero aquí y después esta transmisión pasa aquí, y aquí es donde usted la va a dejar para que usted pueda obrar el Espíritu Santo en usted y todo lo que el Señor nos da cuando nosotros estamos realmente interesados. Dese cuenta cuando llega alguien nuevo, que llega, como le llamamos nosotros, siempre con su primer amor, anda con todo. En todo quiere participar. En todo. ¿Por qué? Porque anda motivado, anda interesado, ama, siente ese amor por la obra, por el ministerio, por todo lo relacionado con Dios. Y es lo que nosotros nos dice el Señor. Pero nos dice que eso está desde el inicio, porque se le dijo a Adán y Eva. Y hasta, si usted se va a Éxodo 20, del 1 al 3, se lo dice. Porque yo soy tu creador, yo te crié, yo te hice. Y eso está desde el principio. Y por eso, si me amas, vas a obedecer mis mandamientos. Pero no siempre sucede eso, ¿no? Y podemos entrar en mucha meditación hasta en lo espiritual. Porque a veces podemos pensar que si fuéramos espíritu no pecáramos. Pero yo le hago una pregunta. Entonces, ¿por qué Satanás pecó en su soberbia? Él era un espíritu. O sea, no, si se da cuenta, usted tiene, como nos decía nuestro hermano, leer la palabra, pero siempre pidiéndole al Espíritu Santo y a nuestro Padre que está en el cielo y a nuestro Señor Jesucristo Salvador, ¿qué estamos leyendo? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué me quiere decir aquí? ¿Por qué me dice como lo que aprendíamos? Créame que yo, creo yo que todos los que estamos ahí, los poquitos que quedamos, estamos motivados por lo que estamos aprendiendo, y gracias a Dios por la vida de nuestro hermano
y de todos los maestros que nos han dado, de nuestro hermano Armando, su servidor está aprendiendo mucho, créanme. Y cosas que a lo mejor yo creía saber, ya ahora ya creo que no las sabía. Y, o sea, estamos aprendiendo. Y por eso es bueno meditar en la palabra. Nos dice, habla aquí con un escriba, ¿sí? Y después, más adelante, ahora el Señor, ahí empezamos ahí en el 35, dice, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Por eso leíamos Apocalipsis 22, 16, porque ahí declara el mismo Señor Jesús, en Apocalipsis 22, 16, yo soy la raíz y el linaje de David. Y aquí el Señor nos dice que los escribas decían que el Cristo es hijo de David. Y el Señor le dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrados de tus pies. Entonces, ¿cómo es el hijo de David, pero también es el Señor de David? ¿O es lo mismo? ¿O el Señor Jesús es tanto hijo de David como Señor de David? ¿Cuál será la verdad? Ahí el mismo Señor está haciendo la pregunta y dice, David en el 37, David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Entonces ahí tenemos, otra vez el Señor hace planteamientos de dilemas y nos reta a pensar. Bueno, si decimos que Jesús es hijo de David, pero también dice que, mismo David en el Espíritu dice que Jesús es el Señor de David. La pregunta ¿es lo mismo? ¿Sí, hermanos? Jesús es hijo de David, pero también es Señor de David. Y por eso le digo, o sea, nos ayuda, cuando estudiamos la palabra, eso es lo que nos ayuda y es lo que estamos haciendo, estudiando la palabra. Y gloria a Dios por la vida de mis hermanos también, que aprendo yo mucho del hermano Julián, también del hermano Juan Carlos, y de todos los que nos predican, hermanos. Créanme que esto no es fácil, estar preparándose. Y de verdad se los digo. De verdad, no es nada sencillo. ¿Por qué? Porque toda la información primero llega al que está preparando la clase. Todo llega a nuestra vida y todo empieza a redarguirnos. Y todo nos cuestiona también. Y llega primero. Y aquí precisamente, si estamos aquí, es precisamente porque queremos aprender. Y ahora estamos aprendiendo, como yo, su servidor de ustedes, que amar no es lo mismo que obedecer, porque yo también a veces obedezco y no por amor lo hago. Y el ejemplo más claro es el trabajo. El ejemplo más claro es la escuela. A veces no quiero estudiar, pero sé que tengo examen y tengo que estudiar. A veces no me quiero levantar, sobre todo cuando llovió bien feo. Yo no quería levantarme ni ir a trabajar y tuve que ir a trabajar con el peligro de que se me caiga la camioneta. Gracias a Dios que no se me quedó, y le hacía bien feo, horrible, inundado completamente. Entonces, no lo hacemos por amor, nada más lo obedecemos. Y es lo mismo en las cosas de Dios. A veces obedecemos, pero no sentimos el amor a Dios. Aquí nuestro Dios lo que nos invita es esto. Y ahora también estamos aprendiendo que Jesús dice en Apocalipsis que es la raíz y el linaje de David. ¿Por qué? Porque sabemos que el Mesías tenía que venir del linaje de David. Es hijo. Pero también sabemos que Jesús, pues es el Señor también. También ahora se convierte en el Señor de David. Y por eso le digo, me voy rápido, porque ahora entramos a lo que ahora empieza a decirle de los escribas. Ve ahí, vaya ahí con su vista, y dice en el 38, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman, ¿qué? Las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas,
que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Ahí nos habla ahora de los escribas. Ahorita mi hermano Juan Carlos hablaba de los fariseos, pero no solamente eran los fariseos, había ya el judaísmo de hace mucho tiempo se había partido en varias sectas, ¿verdad? Fariseos, escribas, saduceos, esenios, y no, hombre, si le buscamos, son bastantes. El punto es que, como decíamos hace varias clases de la escuela dominical, había dos grupos que seguían al Señor Jesús. Los fariseos y escribas, que lo querían hacer caer, y el grupo que estaba empezando a creer en Jesús, por lo que ellos estaban viendo, estaban presenciando. Y aquí es donde yo siempre, desde muy joven, que todavía no creía en estas cosas al 100%, yo decía, pues, ¿por qué estos no creen, verdad? ¿Por qué los fariseos siempre están ahí poniendo gorros? Así en mi pensamiento decía yo, ¿por qué ponen gorros? Están viendo que acaba de levantar a un hombre postrado en su lecho, lo vieron y no creen. ¿Por qué si vieron que sacaba a Lázaro, como decía mi hermano, del sepulcro, y yo lo miraba en la película y salía acá bien así, y no lo creyeron? ¿Por qué ahora vieron que sanó al leproso? O sea, todo eso, ese grupo lo vieron también como la gente que lo seguía a Jesús y no creyeron. Pues, ¿qué cree? Que tuvo que pasar 20 y tantos años para que yo lo pudiera entender y me lo hiciera entender el Señor. Porque es lo que tengo en el Evangelio, 20 y tantos años, prácticamente la edad de mi hijo Jesús. O sea, y por eso le digo, nunca terminamos de aprender de aquí. Y por eso lo quiero motivar, así como yo me siento motivado. Que no se canse de seguir estudiando, aunque usted ya lo haya leído chorro de veces, el mismo pasaje o la Biblia. Yo apenas lo acabo de entender y por eso doy gracias a Dios por la vida del hermano Armando. Él ya nos lo explicó por qué los fariseos actúan así o actuaban así. Y gloria a Dios por eso, porque ya lo entendí. Era tanto así en mi corazón porque, si lo vieron, lo vimos. Y me recordaba al tema del capítulo 8 de Marcos, donde decía, y no lo recordáis, el mismo Jesús les decía a sus discípulos, y no recordáis todo lo que yo he hecho. Y yo lo mismo decía, sí, cierto, a veces me pasa a mí que no recuerdo que él ya me sacó de aquí, ya me sacó de acá, yo me metí en esta bronca, esta no era mía, pero también me llegó, y me ha sacado de todo eso, pero también se me olvida. Y yo lo vi. Oye, cuando perdí el empleo, él luego me lo dio, yo dije, no, pues me voy a aventar aquí, perdí unos 6 meses, perdón de la expresión, tirando barrita, y nada, a las 2 semanas ya me dio trabajo. O sea, ni siquiera me dio chance de descansar. Entonces, a eso te das cuenta. Pero a veces, ¿qué sucede, hermanos? Y sea honesto y honesto. Se nos olvida. Se nos olvida lo que Dios hace. Oye, que el niño, la niña, se enfermó nomás de la nada. Como le pasó a la hija de este hombre que fue a pedirle a Jesús que fuera a sanarla. Nomás de pronto se enfermó y no supimos ni por qué. Y también el Señor interviene en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos y sana. Pero ¿qué pasa? Se nos olvida también. Entonces aquí dice el Señor que se guarden de los fariseos. ¿Por qué? Porque estos, pues dice que devoraban las casas de ¿quiénes? De las viudas. Y no solamente eso, no. Les gustaba usar ropas largas, eran hombres ociosos, nomás les gustaba ver trabajar a los demás. Robaban, porque lo acaba de explicar mi hermano. ¿Qué hacían en el templo? Aquí está un corderito. Pues este sí tiene dinero. Pásele para que haga usted su expiación de pecados. Aquí está el corderito. Normalmente a lo mejor el corderito valía, por decir un número, 100 pesos. Se lo vendo en 500. Pásele para que haga su expiación. Eso no lo explicaba ahorita el hermano. Es lo que hacían ellos, ladrones. También dice que ellos amaban las salutaciones. ¿Qué significa eso? Que demandaban reconocimiento de los demás. Se creían demasiado santos y demasiado espirituales. Y sus actos, ¿qué decían? Todo lo contrario, hermanos, todo lo contrario. Y a veces también nos puede pasar a nosotros. Amaban las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas.
demandaban gratificaciones, fíjense, de estatus y privilegios. Y lo que mencionaba el Señor Jesús, devoraban las casas de las viudas. Se dice que en esa época los maestros no podían ni debían pedir el pago por lo que ellos hacían, por enseñar. Pero sí podían recibir regalos. Bueno, ellos, de una manera inteligente y sabia como lo que eran ellos, maestros, al final de cuentas, eran gente preparada. Hacían, pedían, buscaban, manipulaban la forma con la gente que ellos enseñaban para sacarles gratificaciones. Y sobre todo, fíjese, hay una cosa que ellos son los que precisamente enseñaban que los alumnos o discípulos tenían la obligación de agradecerles de esa manera a ellos. Pero en ninguna parte decía que así debía de ser. Ellos son los que promocionaban eso y lo hacían difundir a través de sus discípulos para que todo aquel que llegara tenía que regalarle algo. Y ese nada más lo que hacían ellos, los escribas y fariseos. Siendo que ellos tenían la obligación y se les había confiado de enseñar al pueblo, de preparar al pueblo, de hacerlos que aprendieran la ley de buena manera. Y sobre todo ellos eran el grupo en que el pueblo tenía que confiar en ellos. Mas sin embargo, mismo Jesús les dice, cuídense de ellos. O sea, todo lo contrario. No eran personas confiables. No lo eran. ¿Sí? Y eso es algo que, pues, desafortunadamente estaba mal visto de parte del Señor que los estaba observando. Y no solamente eso es. Ellos hacían unas largas oraciones para dar a entender a los demás que los miraban. Oh, mira, no, hombre, yo creo que si lo toco algo pasa, ¿verdad? Santos, espirituales. Pero fíjese, leía una anécdota de una persona que a veces cuando nosotros tenemos, él hace una comparación. Dice, si tú haces una oración larguísima, dice, a lo mejor así estás tan alejado de Dios. Porque él compara una carta de un esposo que se va de viaje de trabajo, pero dura mucho tiempo. Dice, entre más lejos, pues él tiene que estar constante. ¿Por qué? Pues para que la otra persona, que es su esposa, pues no lo olvide. Él refiriéndose en aquel tiempo donde había cartas. Y en las cosas de Dios es lo mismo. Entre más larga sea tu oración, ¿qué significa? Es que a lo mejor tú estás tan alejado de Dios que por eso necesitas demasiada, una oración de más de 2 horas. Es lo que es una comparación, a lo mejor equivocada, pero es un ejemplo. A veces nuestra oración, y me acuerdo del publicano que estaba arrepentido. ¿Sí recuerdan ese pasaje que viene en la Biblia? Y que dice, pues sí, yo soy pecador y ni siquiera le quería levantar. Y su oración no fue tan larga. Y en cambio llega una persona que se creía espiritual y santa y empezó a ser soberbio, diciendo, dándole gracias a Dios porque él no era como un publicano. Y a veces nos equivocamos. A veces cometemos ese error creyéndonos que somos más que otros. Y aquí es lo que estaba pasando con los fariseos, desafortunadamente. Pero también nos dice que en el 40 dice, estos recibirán ¿qué? Mayor condenación. Acuérdense, hermanos, que el Señor resiste ¿a quiénes? A los soberbios. Así que tenga cuidado. Tenga mucho cuidado con eso. Nunca se sienta superior a nadie. Primero que nada, nunca se sienta que es la más o el más espiritual que nadie. Nunca se sienta que usted, por el hecho de a lo mejor de un momento dado tener un puesto en la iglesia, merece estar aquí con el aire directo para que usted no sube, nada de eso. Y mucho menos llegar a pensar que usted no puede servir a los demás. Al contrario, dice que el mayor en el cielo es aquel que es el siervo de todos.
Así que, usted quiere ser mayor allá arriba, empiécenos a servir, porque es lo que dice la palabra, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos habla. Ahora sí, me voy a centrar más. Dice, ahí en el 41, estando Jesús sentado delante del arca, dice, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Los ricos, ¿verdad? Ya nos habla aquí de ricos y nos va a hablar de pobres. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Y así rápidamente le voy a explicar lo que son esas monedas. Porque pues blancas, yo también no sé mucho. Dice que 2 blancas era un cuadrante. Un cuadrante es una moneda, era una moneda romana. Es lo que significaba, 2 blancas. Y luego nos dice que un denario, que es un día de trabajo. Eso ya lo sabemos todos, ¿verdad? Día de trabajo. De alguien que hizo un trabajo, obviamente. Y luego dice que un denario son 6, que es una moneda también. Son 6 más. Y luego dice que una más son 2, un pondión. Son las monedas, ¿eh? Para que veamos y nomás nos demos cuenta lo que había dado la viuda. Para que vea el valor que daba la viuda. Dice, un pondión es 2 asarión. Fíjense nomás. ¿Sí? Y un asarión son 8 blancas. 8 blancas. Y 2 blancas, fíjense nomás lo que era 2 blancas. Otra vez, bueno, aquí lo ponemos. Es el 1% de un denario. Eso es lo que significa una blanca. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Las 2 blancas, dice que del griego es de la palabra lepón, que traducirlo al inglés dice que es un blanco resplandeciente, entonces por eso le llaman blanca. O sea, en inglés es might, así lo traducieron del griego para acá. ¿Y cuál es su significado? Su significado es bien sencillo, es algo pequeño, que de ahí, fíjese, eso ya lo aprendí también, de ahí proviene la palabra borona, que significa pequeño bocado. Fíjense hasta dónde llegamos, al menos yo ya supe el significado de borona, hasta dónde llegamos. Pequeño bocado, una blanca, que esto es del griego lepón, que traducido al inglés es mite, que traducido a nosotros es blanca, y que de ahí proviene la palabra borona, algo pequeño, pequeñito. Entonces, ¿cuánto dio la viuda? El 1% de un denario, que a lo mejor ahorita equivaldría como a 10 pesos. Pues prácticamente nada, ¿verdad? No significaría nada. Y dice que en el 43, entonces, llamando a sus discípulos, dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ella pudo haberse quedado con una blanca, para ella, ¿verdad? Para su sustento, y dar una blanca. El 0.05% hubiera dado. Pero no, ella aún sin tener nada, lo dio todo. En cambio, dice que el Señor Jesús observaba que pasaban muchos ricos. Yo me quiero imaginar con un saco lleno de dinero. ¿Vale? ¿Cuál era la acción de estos ricos? Llamar la atención, presumir, decir, mira, aquí papi es el que da más. Por esto se sostiene. Acá, yo. Mas, sin embargo, nos dice que Jesús evalúa la ofrenda de la
de la viuda pobre, la evalúa. Asimismo evalúa lo que estaban haciendo los ricos. Fíjense nada más. Aquí todos habían echado, dice, lo que les sobra. ¿A quiénes? ¿Quiénes? Los ricos. Porque si hubieran echado todo lo que tenían, era todo, ¿eh? Llegar con títulos de propiedad como lo hicieron la iglesia primitiva, que daba prácticamente para que a nadie le faltara nada. Si los ricos hicieran eso, es lo que tendrían que hacer. No dicen que se van a quedar sin casa, no dice que se van a quedar sin sustento, pero van a dar lo que, ahora sí, lo que sobra, aquí está, pero con este fin, con esta idea y este propósito de que a nadie le falte, de los que somos miembros, a nadie le falte nada. Pero no lo hacían por eso, lo hacían para presumir, para presunción, para decir yo soy el que doy más, o yo gano más. Fíjense lo que estaba en el corazón de ellos, no era un sacrificio. Por eso el Señor dice, obediencia quiero y no holocaustos. De nada me sirven que me traigas 1000 holocaustos si tu corazón está bien alejado de mí. Y volvemos a entrar a lo que les decía, ¿amar es igual a obediencia? No es igual. Y por eso les vuelvo a recordar, amar es igual a obedecer, eso es algo diferente. ¿Por qué? Porque ellos, de acuerdo a lo que dice Malaquías, ¿qué dice? Ahí en el 3, Malaquías 3 del 10, trae todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también ¿a quién? Por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Estaban haciendo lo correcto? Sí. Pero ¿lo estaban haciendo de la manera correcta? No. No, porque ya estaban pecando de soberbia. Y querían llamar la atención porque lo hacían para que lo vieran todo. Yo por eso me imagino que venían con un costal. ¡Sas! Y luego llegaba el otro con un costal más grande todavía, ¿verdad? Entonces no era la razón, ni era el objetivo, y mucho menos el propósito hacer eso. Entonces estaban haciendo mal. En cambio, esta persona vino y echó todo lo que, ella sí, echó todo lo que tenía. ¿Sí? Y dice que y nosotros cantamos ese canto, dice, Dios bendice ¿a quién? Al dador alegre. El Señor no quiere que usted venga y deposite su ofrenda a regañadientes o sintiendo culpa. No, es que si no doy, híjole, me van a decir que no di. No. Por eso le digo, el Señor no quiere, el Señor quiere que usted lo haga de una buena manera. Ahora, ya casi terminamos. ¿El ofrendar es bueno para nosotros? ¿Dios necesita el dinero de nosotros? No necesita nada de nosotros. Dios sigue siendo Dios con usted y conmigo. Así de sencillo. No necesita ni de un centavo de usted. Créame. No necesita ni está esperanzado, a lo mejor como nosotros, que estamos esperanzados cada semana para un sueldo. Él no está esperanzado a eso. Si usted quiere darle, qué bueno. Si no quiere darle, también qué bueno. Y por eso se lo hago saber, porque a veces no nos puede quedar bien claro. El Señor no necesita nada de nosotros. Y ahora le respondo a la primera pregunta. ¿Es bueno ofrendar para nosotros? Sí, es bueno. Porque ahí está, ya se lo acabo de leer en Malaquías. Probadme. Y dice, tan bueno es Dios que hasta dice, pruébame. Al revés, en vez de que Él nos esté probando para ver si somos dignos de estar con Él, no, Él dice, pruébame. Yo soy tu creador, pero quiero que me pruebes. Si tú no ofrendas y yo te bendigo para siempre. Y no solamente a ti, bendigo todo lo que tú tienes. Y no solamente bendigo todo lo que tú tienes, reprendo al devorado para que no se te acerque a nada de lo que es tuyo. Y nada de lo que tú tienes va a ser estéril, siempre va a producir. Tu esposa, tus tierras, tus negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero volvemos a lo mismo, ¿qué pasa? Se nos olvida. Se nos olvida tantas cosas que traemos aquí en esta melena, ¿verdad? Que se nos olvida.
todo lo que aprendemos, pero eso yo sí lo insisto y le invito y lo exhorto que no lo olvide, porque es una promesa de parte de Dios. Créale a Él, no a mí. Yo soy un hablador, a lo mejor, pero Él no. Él no. Él cumple sus promesas. Siempre. Y si usted le cree, más. Y por eso, hágalo. Dice que de su pobreza la viuda no tenía nada, no tenía esposo que la sostuviera. No tenía ya cuentas en el banco. Tal vez, como lo que hablamos ahorita, a lo mejor un escriba le quitó todo, lo que hablábamos hace poquito, de los devoradores de las viudas, y ella no tenía nada más que 2 blancas. Y eso es lo que echó ella. ¿Y qué hizo esta viuda? Pues hizo una contribución magnífica, espectacular y perfecta, porque así lo vio nuestro Salvador. Y la viuda retó a la manera de pensar de todos nosotros. ¿Y por qué digo de todos nosotros? Porque a veces creemos que vamos a dar el diezmo o vamos a ofrendar cuando yo tenga más. Y eso es un pensamiento erróneo, hermano. Usted no necesita tener más para ofrendar. Ofrende lo que usted tiene, pero hágalo de corazón. Esa es la clave. El Señor no necesita, le repito, el dinero de usted ni del mío. Él quiere el corazón de ustedes y el mío para llegar a amarlo y para que todo venga ya a la obediencia. ¿Sí? Y termino con esto. Sea lo que demos de manera sacrificada para Dios, Dios lo ve y, ¿qué cree? Se alegra de la vida de cada uno de ustedes. Pero hágalo de todo corazón. Decía mi hermano, del corderito lo tenía que criar, mantenerlo, convivir con él, prácticamente encariñarse con él. ¿Para qué? Porque luego venía el sacrificio y ¿qué iba a pasar? Nos iba a doler. Entonces ese sacrificio sí valía la pena ante Dios, porque estamos despojando de algo que amamos. Y si amamos el dinero que no deberíamos, pues nos va a costar y ahí se va a ver ese agrado. Y si realmente usted ama el dinero, no lo haga. Ame a Dios primero. ¿Vale? Dios le bendiga, hermanos. Dejo el lugar.